Ponte cómodo y disfruta de 20 minutos de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Un niño de 5 años en la India se quedó dormido en un tren y terminó perdido en Calcuta. 25 años después, por fin pudo encontrar el camino a su casa gracias a Google Maps. El niño se llamaba Saru Brierley y pasó su infancia sin saber exactamente de dónde venía. Usando recuerdos de su niñez y explorando imágenes satelitales durante años, logró identificar su pueblo y finalmente reencontrarse con su madre biológica. Su historia inspiró la película Lion. Muchos afirman que los pilotos de la saga Star Fox no están usando botas plateadas como podríamos pensar. En realidad, todos tienen que amputarse las piernas y usar unas piernas robóticas para que el cerebro no pierda sangre y no se desmayen por las intensas fuerzas G a las que son sometidos. Un hurón hembra puede morir si pasa un año sin aparearse. Esto ocurre porque las hembras entran en celo prolongado y permanecen en ese estado hasta que ocurre la reproducción. Si el celo dura demasiado tiempo, los altos niveles hormonales pueden provocar anemia grave, por lo que en cautiverio se controla mediante esterilización o apareamiento. El Xbox original se iba a llamar DirectX debido al uso de la tecnología DirectX de Microsoft, pero después se dieron cuenta que sonaba muy tonto y solo le pusieron Xbox. El nombre surgió como una abreviatura interna entre los desarrolladores, pero terminó gustando tanto dentro de la empresa que finalmente se convirtió en el nombre oficial de la consola. La primera consola de videojuegos casera, el Magnavox Odyssey, lanzada en 1972, contenía solamente 40 transistores y no tenía microprocesador. En comparación, el procesador del Nintendo 64 tiene 4.6 millones de transistores. El filósofo de la antigua Grecia, Crisipo de Solos, murió por reírse demasiado de un chiste que inventó. Según relatos antiguos, vio a un burro comiendo higos y ordenó que le dieran vino para acompañarlos. La escena le pareció tan graciosa que comenzó a reír sin control, y de acuerdo con la tradición, esa risa terminó provocando su muerte. Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, tuvo la idea de crear los monstruos de bolsillo después de recolectar orugas y observar cómo se convertían en capullos y mariposas. Cuando era niño, le gustaba coleccionar insectos en los campos cerca de su casa en Japón. Esa afición lo inspiró años después a imaginar criaturas que los jugadores pudieran capturar, intercambiar y entrenar. Los famosos hongos que come Mario están basados en un hongo llamado Amanita muscaria. Las personas que los han comido en la vida real afirman que les causó una sensación de ser más grandes de lo normal. Este hongo rojo con puntos blancos es uno de los más reconocibles del mundo y aparece con frecuencia en ilustraciones y cuentos. Sin embargo, también es tóxico y puede provocar alucinaciones, náuseas y desorientación si se consume. Un tipo llamado Eric Simons vivió secretamente en las oficinas centrales de América Online por 2 meses, comiendo gratis, usando el gimnasio y las regaderas, y durmiendo en salas de conferencias mientras trabajaba en su propia empresa. Había sido aceptado para un programa de incubación que luego fue cancelado, pero decidió quedarse de todos modos. Durante semanas nadie sospechó porque el edificio tenía miles de empleados. Se descubre una nueva especie de búho cada 10 años aproximadamente. Muchas de estas especies se encuentran en regiones tropicales o en zonas montañosas poco exploradas. A veces se identifican por diferencias en su canto, su plumaje o mediante estudios genéticos que revelan que en realidad se trataba de una especie distinta. A Jeff Daniels solo le pagaron $50,000 por su papel en Una pareja de idiotas, mientras que a Jim Carrey le pagaron 7 millones. Los productores inicialmente no querían a Daniels porque era conocido por papeles dramáticos, pero Carrey insistió en que él era perfecto para el personaje. Con el tiempo la película se convirtió en una comedia de culto y en uno de los mayores éxitos de los años 90. El concepto de batalla de rap ha existido desde el siglo V, donde los poetas hacían eventos donde se insultaban en versos. El dios nórdico Loki es conocido por haber insultado a otros dioses en forma de verso. En la mitología nórdica existe un relato llamado Lokacena, donde Loki se burla y acusa a varios dioses durante un banquete. Algo muy parecido a un duelo verbal. Existen aproximadamente 6.900 idiomas, pero solo 20 de estos son usados por más de la mitad de la población del mundo. Idiomas como el chino mandarín, el español, el inglés, el hindi y el árabe concentran enormes cantidades de hablantes. Muchos de los otros idiomas del planeta tienen comunidades muy pequeñas y varios cientos están en peligro de desaparecer durante este siglo. El Sol tarda 220 millones de años en orbitar la galaxia. Un viaje que solo ha hecho 20 veces hasta ahora. A este recorrido completo alrededor del centro de la Vía Láctea se le llama año galáctico.
Durante toda la historia de la Tierra, desde que se formó hace más de 4.500 millones de años, el sistema solar solo ha completado unas pocas de estas vueltas. Beijing, Seúl y Tokio significan capital en sus respectivos idiomas. Beijing significa capital del norte en chino, Tokio significa capital del este en japonés, y Seúl proviene de una antigua palabra coreana que simplemente significa capital o ciudad principal, lo que refleja su papel histórico como centros políticos. 8 de cada 10 personas le arrancan la cabeza primero a los ositos de goma cuando se los comen. Este pequeño hábito ha sido observado en encuestas y experimentos informales de comportamiento alimenticio. Algunas teorías sugieren que las personas comienzan por la cabeza porque es la parte que identificamos como el personaje, mientras que otras creen que simplemente es la forma más cómoda de empezar a morder. Según una guía de Nintendo de principios de los 90s, el nombre completo de Yoshi es T. Yoshi Saur Munchakupas. Este dato apareció en material promocional oficial y manuales relacionados con Yoshi's Safari. Aunque raramente se menciona dentro de los juegos, este nombre se convirtió en una curiosidad popular entre los fans de la saga Mario. La escuela en el juego Silent Hill 1 está basada en la escuela de la película Un detective en el kinder con Arnold Schwarzenegger. El edificio usado como referencia fue la escuela primaria que aparece en esa película de 1990. Los desarrolladores tomaron su estructura y la adaptaron para crear una versión más oscura y perturbadora dentro del juego. El saludo de mano originalmente era para confirmar que la persona que veías no tenía un arma. Al extender la mano derecha, que normalmente era la que sostenía espadas o dagas, ambas personas demostraban que venían en son de paz. Con el tiempo el gesto se convirtió en una forma universal de saludo. La saliva humana contiene un analgésico llamado opiorfina, que es 6 veces más poderoso que la morfina. Esta molécula fue identificada por investigadores en el siglo XXI y actúa inhibiendo la degradación de sustancias naturales que reducen el dolor en el cuerpo. Aunque está presente en cantidades muy pequeñas, su descubrimiento ha despertado interés en el desarrollo de nuevos analgésicos inspirados en compuestos naturales. El aspecto del personaje Ellie Vance en Half-Life 2 está basado en Larry Herbert, un limosnero que encontraron en la calle los desarrolladores. Según contaron miembros del equipo de Valve, lo vieron cerca de sus oficinas y quedaron impresionados por su apariencia. Le pidieron permiso para fotografiarlo y usar su rostro como referencia al crear el modelo del personaje. Una motocicleta que arrastró el mar durante el tsunami de Japón del 2011 fue encontrada en una costa de Canadá en el 2012. El vehículo apareció dentro de un contenedor metálico que había cruzado el Océano Pacífico con los restos del desastre. Tras identificar al dueño japonés, las autoridades canadienses lograron contactarlo y contarle el sorprendente hallazgo. No hay luz roja a 10 metros de profundidad bajo el agua. Esto hace que la sangre se vea de color verde. La luz roja es la primera en ser absorbida por el agua, por lo que los colores cálidos desaparecen rápidamente mientras que los tonos azules y verdes penetran más profundamente. Por esta razón, los buzos y fotógrafos submarinos usan luces artificiales o filtros especiales para recuperar los colores reales que el ojo humano deja de percibir a cierta profundidad. En cuanto les crecen los dientes a los tiburones tigre, comienzan a atacarse y comerse dentro del vientre de su madre. Este fenómeno se conoce como canibalismo intrauterino, y también ocurre en otras especies de tiburones. Los embriones más fuertes devoran a los más débiles, lo que significa que solo unos pocos sobreviven antes del nacimiento. Charles Martinet, el actor que hace la voz de Mario, también hace la voz del dragón Paarthurnax en Skyrim. ¡Oh, mamma mía! Martinet ha trabajado durante décadas interpretando a varios personajes del universo de Mario, incluyendo a Luigi, Wario y Waluigi, lo que lo convirtió en una de las voces más reconocibles de los videojuegos. Así como los humanos, las vacas británicas hacen mu en diferentes acentos de acuerdo con su región. Algunos investigadores y granjeros han observado que el sonido puede variar ligeramente dependiendo del entorno y del grupo de animales con el que crecen. Es un ejemplo curioso de cómo incluso los animales pueden desarrollar variaciones vocales regionales. En Finlandia, las multas a los automovilistas se calculan en base a sus ingresos. Esto causa que algunos millonarios de ese país paguen hasta 10.000 euros por pasarse una luz roja. El sistema se llama multa por día y busca que la sanción tenga un impacto similar en personas de distintos niveles económicos. La dama en peligro que Mario rescata en el juego original de Donkey Kong se llama Pauline. En la versión japonesa solamente se llama Dama. Con el tiempo el personaje desapareció de la serie por varios años, pero regresó décadas después en juegos modernos como Super Mario Odyssey, donde aparece como la alcaldesa de New Donk City. Leonardo da Vinci fue la primera persona en observar la curvatura de la espina dorsal. Hasta ese momento todos pensaban que era recta.
A partir de sus estudios anatómicos y disecciones, dibujó la columna con sus curvas naturales y describió cómo éstas ayudan a mantener el equilibrio y a distribuir el peso del cuerpo humano. Sus cuadernos también muestran vértebras dibujadas con gran precisión, adelantándose siglos a muchos estudios anatómicos posteriores. Los actores que interpretan a James Bond tienen prohibido usar smoking en todas las películas que hagan después de haber sido el famoso agente. La idea busca evitar que el público asocie demasiado ese tipo de vestimenta con otros personajes. El smoking negro se volvió una de las imágenes más icónicas de la gente desde las primeras películas. Clint Eastwood es piloto certificado. A veces llega a los estudios de filmación en helicóptero para evitar el tráfico. El actor y director ha sido un entusiasta de la aviación durante décadas y ha pilotado distintos tipos de aeronaves. También posee licencia para volar aviones de ala fija, algo que ha mencionado en varias entrevistas. Los rusos no tienen palabra para azul, solo dos palabras diferentes que significan azul claro y azul oscuro. En ruso se distinguen los colores goluboy y sini, que se consideran tonos básicos distintos. Algunos estudios lingüísticos sugieren que esta diferencia hace que los hablantes rusos identifiquen variaciones de azul más rápidamente. La película de Disney Frozen causó un incremento de 153% en búsquedas de vuelos a Noruega y un aumento de turistas en hoteles de 37%. La estética del reino ficticio de Arendelle está inspirada en paisajes y arquitectura noruega, lo que despertó el interés de muchos fans por visitar el país. En el mundo son comidas 4.000 hamburguesas de McDonald's cada minuto, las mismas que se pueden hacer de una vaca promedio. La cadena vende decenas de millones de hamburguesas al día en miles de restaurantes alrededor del planeta, lo que la convierte en una de las empresas de comida rápida más grandes e influyentes del mundo. El Xbox fue el primer sistema con soporte para televisiones de alta definición. La consola de Microsoft, lanzada en 2001, podía mostrar algunos juegos en resoluciones de alta definición como 720p y 1080i, si se utilizaba el cable de video adecuado. Esto fue algo adelantado para su época, cuando la mayoría de televisores aún eran de definición estándar. Se necesitan entre 70.000 y 150.000 flores de azafrán para lograr 1 kilo de azafrán puro. Alejandro Magno se lavaba el cabello con azafrán para mantenerlo brillante y naranja. Cada flor produce solo 3 pequeños estigmas rojos que deben recolectarse a mano, lo que explica por qué esta especia es una de las más caras del mundo. Los proyectores IMAX pesan lo mismo que un hipopótamo. Sus bulbos cuestan $5 millones cada uno, y son lo suficientemente brillantes como para ser vistos desde la Estación Espacial Internacional. Estas máquinas utilizan sistemas ópticos enormes para proyectar imágenes extremadamente nítidas sobre pantallas gigantes, lo que permite mostrar películas con un nivel de detalle muy superior al de los cines tradicionales. Hay 5 categorías de huracanes. La más lenta tiene la misma velocidad de viento que la velocidad máxima de un cheetah, mientras que la más rápida le gana a la montaña rusa más potente del mundo, con 240 km por hora. Esta clasificación se conoce como escala Saffir-Simpson y mide la intensidad de los huracanes según la velocidad sostenida de sus vientos y el daño potencial que pueden causar. El juego Doom fue el programa más instalado en 1995, rebasando hasta el sistema operativo Windows 95. Su modelo de distribución shareware permitió que millones de personas lo copiaran y compartieran fácilmente, lo que ayudó a que el juego se difundiera por universidades, oficinas y computadoras personales de todo el mundo. Milla Jovovich y Luc Besson crearon el lenguaje divino para la película del Quinto Elemento. Para cuando terminó la producción del filme, los dos ya lo hablaban con fluidez. El idioma fue diseñado con reglas gramaticales básicas y vocabulario propio para que sonara coherente dentro de la historia de ciencia ficción. Un panda gigante recién nacido pesa lo mismo que una taza de té. Al nacer apenas mide unos pocos centímetros y es completamente rosado, ciego y sin el característico pelaje blanco y negro. Durante las primeras semanas depende totalmente de su madre para sobrevivir. Solamente el 2% de las mujeres se describen a sí mismas como hermosas. Este dato proviene de una encuesta internacional realizada en el 2004 que exploraba la percepción de la belleza femenina en distintos países. El estudio mostró que muchas mujeres tienden a evaluarse con dureza, lo que ha sido relacionado con la presión cultural y los estándares de belleza difundidos por los medios. El nivel 5 del mundo 5 de Kirby's Dream Land es una mujer desnuda si lo ves desde una perspectiva general. La forma se aprecia al observar el mapa completo del mundo, donde la disposición de las islas y caminos crea una silueta que muchos jugadores interpretaron de esa manera. Es uno de esos detalles curiosos que probablemente fue una coincidencia del diseño. Cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad,
El periódico New York Times mandó al corresponsal que cubría el golf para entrevistarlo. En ese momento, muchos periódicos aún no tenían periodistas especializados en ciencia, por lo que asignaban a cualquier reportero disponible. Con el tiempo, la complejidad de descubrimientos científicos llevó a la creación de secciones dedicadas exclusivamente a la ciencia. Se necesita 1 hora y media para hacer un huevo cocido de avestruz, por si alguna vez quieres hacer uno. Un huevo de avestruz puede pesar alrededor de 1,5 kilos y equivale aproximadamente a 2 docenas de huevos de gallina. Debido a su tamaño y a su cáscara extremadamente gruesa, requiere mucho más tiempo de cocción. Además, su cáscara es tan dura que muchas veces se necesita un pequeño taladro o herramientas similares para abrirla sin romperla de forma irregular. En una isla de Indonesia, si un bebé muere antes de que le salgan los dientes, es puesto dentro del tronco de un árbol. El hoyo es tapado y el árbol comienza a restaurarse. Se cree que el bebé es absorbido. Esta tradición funeraria se practica entre los Toraja y simboliza que el niño vuelve a la naturaleza. Existe un bar en Nueva York que actúa como el mercado de acciones cada noche. El precio de las bebidas sube o baja de acuerdo a la oferta y demanda que tengan. Cuando muchas personas piden la misma bebida, su precio aumenta, y cuando casi nadie la compra baja, imitando el comportamiento de la bolsa de valores. La diferencia entre terror y horror es que el terror ocurre en anticipación a la experiencia del horror. Horror es cuando la chica guapa corre para huir del asesino y salvar su vida. En términos narrativos, el terror construye tensión y expectativa, mientras que el horror aparece cuando finalmente se muestra o se enfrenta a aquello que provoca miedo. Los rusos hicieron tantas fiestas salvajes cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que se agotó todo el vodka de la ciudad. Tras la victoria sobre Alemania en 1945, hubo celebraciones masivas en varias ciudades soviéticas. En algunos relatos históricos se menciona que las reservas de alcohol se agotaron rápidamente debido a la magnitud de las celebraciones. Estaba planeado que Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, hiciera la voz del presidente John Eden en Fallout 3, pero no pudieron conseguirlo. Finalmente el papel fue interpretado por el actor Malcolm McDowell, conocido por su participación en numerosas películas y series. Su voz terminó dándole al personaje un tono solemne y autoritario, que encajó muy bien con la atmósfera del juego. En tiempos del Imperio Romano, la sal valía su peso en oro, y a los soldados a veces se les pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. La sal era un recurso esencial para conservar alimentos y comerciar, por lo que tenía un gran valor económico. Muchas rutas comerciales antiguas surgieron precisamente para transportar este mineral. El uranio es 40 veces más común que la plata, y 500 veces más común que el oro. Aunque suele asociarse con materiales raros y peligrosos, en realidad es relativamente abundante en la corteza terrestre. Se encuentra en pequeñas concentraciones en rocas, suelos e incluso en el agua del mar. Emma Watson dijo que filmar la tan esperada escena donde se besa con Rupert Grint en Harry Potter fue una experiencia horrible porque se consideran como hermanos. Friendzone. Ambos actores crecieron juntos durante más de una década filmando la saga, por lo que describieron la escena como incómoda y extraña, aunque los fanáticos la esperaban desde hacía años. El hombre llegó a la Luna antes de que se inventaran las maletas con rueditas. La misión Apolo 11 ocurrió en 1969, mientras que las maletas modernas con ruedas comenzaron a popularizarse en aeropuertos muchos años después, a finales de los años 70. Nintendo tuvo que distribuir las consolas Super Nintendo en las noches en Japón, como medida de seguridad para que no fueran robadas por los Yakuza, la organización criminal de ese país. La enorme demanda por la consola provocaba largas filas en las tiendas, por lo que Nintendo decidió enviar los cargamentos de madrugada para evitar asaltos y problemas de seguridad. Comer espagueti en Italia con otra cosa que no sea un tenedor está considerado como de muy mala educación. En la tradición italiana no se usan cucharas para enrollar la pasta larga, aunque en algunos restaurantes para turistas sí se ofrecen. La forma correcta es girar los espaguetis solo con el tenedor contra el plato. Un león blanco y un tigre blanco hembra tuvieron 4 cachorros en el 2013. Son los felinos grandes más raros en el mundo. Leones blancos, ligres blancos y tiones blancos. Estas combinaciones son extremadamente inusuales y suelen darse únicamente en cautiverio debido a la mezcla de especies. Assassin's Creed comenzó su desarrollo como un juego de Prince of Persia llamado Prince of Persia, Assassin, pero prefirieron convertirlo en un juego original. Los desarrolladores querían un protagonista que actuara de forma independiente en lugar de proteger a un príncipe, lo que llevó a Ubisoft a crear una nueva franquicia ambientada en conflictos históricos. Casi la mitad de todos los bebés en China nacen por cesárea.
En algunas ciudades la proporción ha sido incluso mayor durante ciertos años. Entre las razones se mencionan decisiones médicas preventivas, preferencias de algunos hospitales y la posibilidad de programar la fecha del nacimiento, algo que en ocasiones se relaciona con creencias culturales sobre fechas consideradas afortunadas. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.